Placer, como siempre, tener hoy conmigo en este webinar al abogado Michael Merino. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en otro webinar donde hablábamos de temas bastante neurálgicos e importantes para un inversionista a la hora de dar un paso asertivo en la inversión. Y hoy traemos un tema que es crucial. Y lo digo crucial porque es un tema que manejo a diario con los inversionistas y es el tema de los contratos. Y siempre les he dicho, no delegue la lectura de un contrato, no delegue o no se apalanque en la información de otra persona. Marta Lucía, ¿tú crees que ese contrato está bien? Muchas gracias por tu voto de confianza, pero no estoy facultada para hablarte de contratos. Eso lo tenemos que hacer de la mano de un especialista. Y qué rico que tú puedas jugar de manera no como visitante, sino local aquí en el estado de la Florida cuando quieres tomar una decisión de inversión. Mucho cuidado porque este es el pilar número uno del éxito en tus inversiones. Así que bienvenido, Michael. Hoy en Gracias. este día vamos a la luz de la verdad a hablar de los contratos porque siempre he dicho, el que tiene la información tiene el poder y vamos a entregarle la información a los inversionistas. Mm, Gracias. Sí, gracias por invitarme y sí, comprar construcción nueva siempre tiene sus temas y problemas y cosas que hay que mirar cuidadosamente y yo siempre me gusta empezar con el constructor. ¿Quién es el constructor? ¿Quiénes son los principales de ese constructor, de esa compañía que está construyendo? Y yo siempre aconsejo que se haga una diligencia profunda, una investigación profunda de quiénes son los constructores, si han sido demandados, si hay demandas en el récord público por defectos de construcción, falta de contrato, etcétera, en otros proyectos. Y a veces es difícil encontrar esta información, pero hay que mirar a ver qué hay en el récord público antes de meterte con, o sea, un constructor particular. Exacto. Es súper importante tener en cuenta esto porque si bien es cierto, yo me especializo en el tema de preconstrucción, por eso traigo hoy a la mesa este tema puntualmente, porque vamos a despejar muchas dudas, pero siempre, siempre hacer esta debida diligencia, como dice el abogado, es demasiado importante, pero hay otros puntos que son cruciales y se los anuncié cuando les comuniqué que íbamos a tener este webinar. Y es, por ejemplo, dentro de esto, a veces nosotros decimos es preconstrucción y digamos que la inspección, como quiera que se van a apalancar con un banco, esto lo va a hacer un banco. No, 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 no. Aquí hay un periodo también de inspección importante que tiene que jugar del lado del inversionista. Hablemos de eso también, Michael. Ok, bueno, primero la diligencia que hace el banco no es necesariamente la misma diligencia que hago yo. Ellos no se Exacto. enfocan en lo que yo me enfoco, ellos tienen sus temas que quieren saber, cosas que quieren saber, pero no necesariamente lo mismo. Pero sí, importante mirar en la corte, el récord público, mirar a ver la compañía que está vigente en el récord público, que um, no hay embargos o gravamens de subcontratistas, por ejemplo, alguien que proveyó los baños, los equipos para los baños que no se ha pagado. Eso es una bandera roja. O que si hay un caso contra el constructor. Antes de empezar te había hablado de un proyecto donde que yo tengo un cliente que está comprando donde el constructor no pagó el préstamo que tienen del banco para hacer la construcción y el banco le está haciendo una ejecución de hipoteca sobre ese constructor que están, o sea, ni han empezado el proyecto todavía. Entonces, eso es algo que si tú vas a comprar en ese proyecto, es algo que se va a descubrir si tú haces la diligencia. O sea, el cliente me llamó porque lo había visto en un periódico y lo investigamos y sí, está en plena ejecución de hipoteca, lo que llamamos en inglés foreclosure, y que obviamente si has invertido plata en ese proyecto es algo súper problemático. Pero sí, hay que hacer esa investigación antes de invertir plata en ese proyecto, definitivamente. Por eso les decía inicialmente.
no solamente vamos a hablar de la profundidad en el contrato, sino que cuando ustedes tengan sus contratos en la mano, por favor, déjense asesorar de un abogado, porque hay puntos que ustedes ni yo los vamos a poder ver, a menos que se haga esa debida diligencia. Y eso solo se va a encontrar en la letra menuda y en el trasfondo del contrato y de las personas que lo están ejecutando, ¿verdad? Sí, y Entonces, también muy es bien, importante entender también que yo obviamente reviso el contrato y voy a dar unas sugerencias, pero también es importante entender que el constructor no necesariamente va a estar de acuerdo con los cambios que yo estoy sugiriendo. Es más, hay algunos que te van a decir, nosotros no cambiamos absolutamente nada. Entonces, el ejercicio que yo hago con el cliente a veces no es tanto que vamos a pedir esos cambios, sino vamos a entender el contenido del contrato. Cuáles son las fechas de límite, cuáles son las contingencias, cuáles son los derechos de ese comprador, cuáles son las obligaciones del comprador y durante qué tiempo. Entonces, importante entender todos esos detalles. También hay ciertas cosas que permite un constructor. Por ejemplo, voy a tocar otro tema que no tenemos en la lista para hablar, pero por ejemplo, es importante contratar un inspector. Aunque es una construcción nueva, que venga y te haga la inspección para determinar que todo está de la manera que te lo han prometido. Entonces, a veces sí, los contratos permiten al inspector, pero te indican cuáles son los requerimientos para tú poder tener ese inspector. Puede que te digan que, bueno, tú tienes que submitir el nombre del inspector y tienes que proveer el seguro del inspector antes de poder hacer la cita. La cita va a ser entre 1 de la tarde y 4 de la tarde, 3 días antes del cierre. O sea, todo la logística y el procedimiento, eso está en el contrato. Entonces, parte de lo que yo hago es para que entiendan, mire, ustedes tienen este derecho, pero este derecho, si lo quieren ejercer, tiene que ser de esta manera y de esta manera. Entonces, para estar consciente de que el derecho existe en el contrato, y cuál es el procedimiento para implementar ese derecho. ¿Ok? Eso de es un acuerdo, ejemplo. Sí. de acuerdo. Ahí también podemos estar hablando de las garantías del desarrollador. Y me Garantías, sorprende exactamente. mucho porque hace unos días en un desarrollo, y lo traigo aquí a la mesa porque a mí me encanta poner las cosas sobre la mesa y en contexto para que ellos entiendan. A un inversionista le extendieron un contrato. Obviamente, él hizo su debida diligencia en el sentido de buscar un abogado que le leyera su contrato, ¿verdad? ¿Y qué creen que ha encontrado allí en este contrato en el tema de garantías? Donde el inversionista renuncia completamente a las garantías del desarrollador, inclusive desde la parte estructural. Entonces, es importante. Y por Sí. eso para mí es importante abrir esta cámara. Es importante, por favor, hacer esto. Hablemos de esa parte, de la parte de las garantías. Sí, entonces, por lo general en la Florida sí hay leyes que protegen al comprador. Por ejemplo, si tú estás comprando una casa con terreno, hay una garantía de 1 año de estructura, del techo, de todo, de la casa. Si es un apartamento, un condominium, en la Florida hay una ley que da una garantía por 3 años. Entonces, si hay ciertas cosas en la ley, el cuento de este constructor que quiere quitarse de encima todo, la obligación de cumplir con garantías. Eh, bueno, yo no fui el que revisé ese contrato, pero yo lo otro que haría después de ver esas cláusulas es mirar el estatuto, para ver si el estatuto actualmente permite lo que están haciendo. Eh, y no creo que lo permite, porque si estoy casi seguro que eso es algo que no se puede hacer en un contrato. O sea, el constructor no se puede quitar de encima esa obligación que está en el Estatuto de la Florida, en un contrato. Puede No, que haya algunas excepciones, pero de que yo sepa, no. no, pero es que adicional se le comunica, no, realmente es que tiene los 3 años de garantía, pero igual no se los vamos a poner, por ley lo tiene. Entonces, ¿qué pasa en el evento que suceda algo? El inversionista va a tener que iniciar una acción legal
para que le puedan resolver sus 3 años de garantía. No, me parece que eso tendría que estar escrito en el contrato, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, como te digo, yo no leí el contrato, pero si la posición del constructor era, bueno, no lo ponemos en el contrato porque ya existe en el estatuto, ok, bueno, porque si está en el contrato, está en el estatuto y tú le dices, bueno, yo tengo un defecto y te dicen, bueno, eso no es defecto, igual que esté en el contrato, que esté en el estatuto, igual es una acción que tú tienes que tomar para forzar al constructor a cumplir. Pero por lo general, en mi experiencia, cuando son, o sea, punch list items, cosas pequeñas, o cuando es un problema de un techo o algo así, ellos lo arreglan durante el tiempo. El tema es que dentro de cuánto tiempo te lo van a arreglar, que es otro tema. Porque el contrato lo Claro. dice, que si tú te quejas de algo, hay algún defecto, hay algo que, algo pequeño, que se tiene que arreglar. ¿No? Los contratos normalmente dicen algo como después de que tú lees noticia por escrito, ellos lo van a arreglar dentro de un tiempo razonable. Ok. ¿Qué es un tiempo razonable? Si no está definido, eso es muy subjetivo y, pues, o sea, razonable para mí es 30 días. Razonable para el constructor puede ser un año, porque tienen muchas, no sé. Entonces, el punto es que eso es algo que sí hay que definirlo am, más puntualmente de que, bueno, si hay un defecto, quiero que sea resuelto adentro de 30 o 45 días después de cierre, no 6 meses o no un año, no cuando le dé la gana al constructor. Entonces, otro tema que es importante definirlo y tratar de llegar a un acuerdo concreto con ese constructor. De acuerdo. No, y es que el punto es que si las cosas quedan súper claras en un contrato, tenemos las fechas. Yo siempre he dicho que un acuerdo, un contrato es lindo cuando hay equilibrio entre las partes. Sí, Por eso sí, cuando encuentro este desequilibrio, esto a mí me genera muchas conversaciones y por eso estoy aquí contigo hoy. Hay un sí, punto también súper importante y es al momento del cierre, los tiempos en el cierre. Yo siempre les digo, tome nota, no chequee muy bien esos tiempos y mucho cuidado. Muchas personas se apalancan en créditos, ¿verdad? sí, Y resulta que al final están corriendo, están estresados porque ya va a llegar el momento, no lo han hecho, pero es que tienen que tener en cuenta que esto existe un proceso también para el banco y que ustedes también sí, están obligados a ser muy diligentes con lo que se han comprometido para que este proceso salga de una manera óptima. sí. ¿Cómo estamos con este tema? De acuerdo, ¿no? Es correcto que obviamente el banco va a tener su proceso y van a mirar ciertas cosas. Ellos quieren saber que el edificio tiene un seguro, es un seguro que los va a cubrir el colateral de ellos, porque acuerde que cuando es un condominio, por ejemplo, la asociación que maneja el edificio, donde todos los dueños son miembros, ellos compran un seguro para el edificio y ese seguro tiene que ser suficiente para que, es que el banco esté satisfecho, una buena compañía, esas son cosas que ellos miran. También van a mirar eh, que si el apartamento que están financiando, que va a servir como colateral, que vale lo que dice que vale el contrato. Que eso a veces es otro tema, que el banco dice, bueno, nuestra opinión es que el apartamento tiene un valor de 800, pero el contrato es 900. Bueno, no importa, el banco no, el banco te va a prestar basado en el valor. Entonces, eso es otro tema que a veces se presenta, y por eso a veces también vale la pena mirar los bancos que están financiando en ese edificio, que han financiado, que ya conocen el edificio, porque si vas con un banco que no conoce el edificio, un banco de California, por ejemplo, puede que ellos no, como no conocen el mercado, no conocen el edificio, eh, vas a tener más problemas en el proceso de financiamiento y de aprobación por ese tema. Um, pero sí, son todas cosas que tienen que ver con el banco, pero como para reiterar, la diligencia que hace el banco no es necesariamente la diligencia que tú debes hacer como comprador. Son realmente aparte. Hay algunas cosas que va a mirar el banco, como valorización, seguro, pero hay otras cosas que ellos no van a mirar. Entonces es importante tener esa otra,
tu propio proceso de debida diligencia, de investigación de ese proyecto y del contrato. Sí, y de los tiempos exactos para llegar a la mesa de cierre, ¿cómo estamos con Exacto. ese tema? Sí, sí, o sea que esos tiempos hay que mirar a ver definiciones en el contrato, cómo definen ciertas cosas. Muchos de los tiempos corren de la fecha efectiva del contrato, que es la fecha donde cuando la última parte firmó el contrato. Esa fecha de ahí corren todos los tiempos, entonces hay que mirar a ver, o sea, tener una lista que yo sé que Marta Lucía lo hace su lista de los tiempos para asegurar que todo lo hagan a tiempo y todo como Correcto. prometido. Entonces sí, es algo súper importante es crear esa tabla de fechas para asegurar que todo está ellos están cumpliendo con ese contrato. Importantísimo y también financiamiento. Tienes X cantidad de tiempo para financiar. Asegúrate que lo estás haciendo a tiempo, que tú consigues esa carta que tú necesitas proveer al constructor. Que ellos también están cumpliendo con sus tiempos de construcción. Hay que mirar a ver, por ejemplo, cómo definen lo que llaman substantial completion, que quiere decir concluir sustancialmente el proyecto. El Eh, proyecto, importante eh, esa parte, súper y importante. esos son definiciones que cambian de contrato a contrato. Entonces, hay que mirar a ver cuál es esa definición, porque esa definición es súper importante, porque esa definición quiere decir que eso basado esa definición, está basado otros tiempos. Entonces hay cosas así que hay que mirar cuidadosamente en el contrato antes de firmar. También sí, y también en el contrato hay una parte donde habla de la restricción de reventa. Cuando, por ejemplo, tú quieres, Sí, dices, no, es que yo quiero llegar a la mesa de cierre y yo quiero venderlo enseguida. ¿Qué pasa? sí, Hay algunos desarrolladores que no lo permiten. También una de sí, las cláusulas de contingencia a revisar aquí, Michael, que me parece súper importante es, ¿qué pasa si yo compro un proyecto en preconstrucción, pero el mañana yo no puedo llegar a la mesa de cierre por alguna circunstancia, pero sí sé que otra persona lo puede hacer? Entonces digo, ok, sí. mi situación cambió, pero yo no quiero perder mi depósito ni el dinero que he dado y quisiera podérselo ceder a mi hermana, a mi cuñado, qué sé yo. Sí, sí, es importante, eso es la cláusula de asignación. Asignación quiere decir que yo tengo el derecho de asignar ese contrato a otra persona o otra entidad. Y eso es importante por dos razones. Uno es que muchas veces cuando alguien compra una propiedad o firma un contrato, no han hablado con su abogado, con su contador todavía y no saben, bueno, cómo vamos a adquirir esta propiedad. ¿Lo vamos a adquirir en nombre personal? ¿Lo vamos a adquirir en nombre de una compañía? ¿Lo vamos a hacer con un fideicomiso? ¿Va a ser con una estructura que tiene un offshore en otro país? O sea, no se sabe todavía. Entonces es importante que ese contrato permita que el comprador que compró a nombre personal, si Marta Lucía Silva compró a nombre personal, que Marta Lucía tenga el derecho de poder asignar ese contrato a una compañía que ya va a formar antes de cierre. Eso es uno. Segundo, la cláusula de asignación también sirve como una salida de ese contrato. Entonces, si tenemos una cláusula de asignación bien flexible, que eso es lo que lo que tratamos de hacer y de cuando estamos negociando, es que esa cláusula de asignación sea flexible. ¿Por qué? Porque si yo lo compré por $800,000 hace 2 años. Hoy en día ese proyecto se está vendiendo por 1 millón. Yo digo, bueno, yo realmente no tengo el resto de la plata para concluir el negocio, pero yo sé que Marta Lucía lo quiere y ella me va a pagar a mí por mi contrato, por el derecho de poder comprar. Entonces es importante tratar de negociar esa cláusula para que yo pueda, si yo no puedo comprar, para que yo no pierda mi plata, yo puedo asignarle el contrato a Marta Lucía. eh, que ella me devuelva mi depósito o de pronto si es un negocio buenísimo, yo le digo, mire, Marta Lucía, yo aquí esto vale 1 millón, lo compré por 800, yo te lo doy en 900. Entonces yo puedo asignar mi contrato de $800,000, venderle el contrato realmente por 100,000. Entonces
ella lo asigno y ella se convierte en el comprador y ella me da, cuando ella concluye el negocio o cuando se firma la asignación, $100,000. ¿Ok? Ese es el proceso de asignación. Es Importantísimo que eso sea importantísimo. flexible, y que no sea muy restrictivo. Sí. Y eso es importante porque cuando hablamos de preconstrucción, tú sabes, Michael, que a veces son preconstrucciones de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y Y en mucho cuatro puede años pasar en muchas 4 cosas años. pueden Sí, pasar, muchas cosas pueden sí, pasar y pues no puede estar en riesgo el depósito. sí, Hablemos un exacto. poquito también de los builder fee, que son súper importantes y que Mm, los clientes siempre dicen, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Es importante. sí. Sí, los builders fees vienen entre, yo los he visto de medio punto hasta 2 puntos. Puntos siendo porcentaje. O sea que si estás comprando por algo por $1,000,000 y estás pagando un builder fee, o un cobro del constructor de 2%, bueno, siempre es bastante plata. Entonces, esos builders fees muchas veces lo hacen y ellos te lo dicen de frente en el contrato, que esto es plata para el constructor extra para cubrir gastos de mercadeo, de gastos de administración, y otros gastos que tiene el constructor. También lo usan como una manera para controlar el negocio. Todos los constructores quieren controlar el negocio. Cuando yo digo controlar, ¿qué es eso? Quiere decir que ellos quieren hacer el agente de cierre, proveer el seguro de título y ser el que también provee el seguro de título para el banco. Es importante ser el agente de cierre. ¿Por qué? Porque uno, si es agente de cierre, si yo como el constructor soy el agente de cierre, yo estoy enterado de todo. Cuando entra la plata, si están aprobados, y yo controlo ese cierre. A mí también yo gano, porque me van a pagar por hacer el cierre, me van a pagar por el seguro de título. Entonces, ese builder fee, ese cobro del constructor, a veces lo usan también para pagar esos gastos. Es una manera de como de darle la vuelta, o sea, que decirte, bueno, nosotros pagamos todo, o que nosotros vamos a controlar el cierre. ¿Cómo? Porque yo voy a pagar el título, yo voy a pagar los servicios de cierre. Ok, pero la manera que lo hacen es te cobran ese fee del 2%. O sea que ese 2% tú lo pagas como un fee, no para pagar los gastos de cierre, pero un fee a ellos. Y después ellos cogen esa plata y lo usan para pagar esos gastos. Como una manera de... ¿Por qué lo hacen? Porque es contra la ley federal en Estados Unidos poner como condición de cierre, de venta, que el comprador use una compañía de título particular o un abogado particular. Okay, o sea que la ley dice que si está financiado la compra, no puedes exigir que un comprador use una compañía de título. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, yo cobro un builder's fee y yo lo pago. No es ilegal si yo lo pago. Entonces, es una manera como de darle la vuelta. Si es un negocio cash, ellos pueden decir, no importa, tú tienes que cerrar con nosotros como condición. A veces te dicen, si tú cierras con nosotros, te damos el piso nuevo, con la cocina de más alta calidad y te damos acabados mejores, pero tú tienes que usar a nuestra compañía o nuestro banco. Ok, y eso lo hacen, ¿por qué? Porque si ellos controlan la financiación, controlan el cierre, controlan todo y están enterados de todo sobre el proceso. Entonces eso le conviene mucho al constructor y por eso lo hacen. Ok. Y por Um, eso y también sí. dan que cubren o el 100% o una parte en los gastos de cierre. De gastos de cierre. O sea, hay diferentes maneras que ellos usan y usan incentivos, para que ellos puedan controlar todo. Y hay que mirar, tener mucho cuidado porque a veces dice, bueno, te damos $20,000 de gastos de cierre si cierras con nuestro banco. Ah, ok, perfecto. Pero el banco te está cobrando 3 puntos y te está dando un interés mucho más alto que el otro. Entonces hay que mirar, bueno, es buen negocio usar el hipoteca, el banco de ellos y la compañía de título de ellos, si a mí, si voy a pagar más que lo que yo pagaría en otro lado. Cosas que hay que analizar. Exacto. Y con el tema de resolución de disputas, pues eso también viene un poquito amarrado, como decimos nosotros en Colombia, Sí, sí. y que vale la pena revisarlo. Sí, sí, entonces hay que también tener cuidado de cómo es el proceso de resolver disputas. ¿Qué disputas pueden ver? Bueno, puede haber una disputa de que se atrasó el proyecto, puede ser algo que ocurre después de cierre.
Entonces, muchos de los contratos de constructor lo que hacen es ellos ponen una cláusula de arbitraje. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que un comprador vaya a corte a demandarlos en corte mientras están en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque si alguien va a corte, eso va a estar en el récord público contra ese proyecto. Entonces, muchas veces esa cláusula de arbitraje es para que esas disputas se mantengan privadas y nadie sepa de qué es lo que está pasando. Esa es la razón. Y también a veces hay una cláusula de mediación, pero el punto es que hay que tener cuidado de cómo es ese proceso y entender más que todo cómo se pone quejas, cómo se resuelven estas disputas y hay que hacerlas después de cierre. Importante entender eso, definitivamente. Total. Otro tema importante es, estoy comprando una unidad en X proyecto y me encanta los renders, todo lo que me presentaron, todos sus materiales, su layout completo, me encantó y di el paso a la inversión, ¿cierto? Pero resulta que en el contrato dice que ellos pueden hacer cambios sin consultarlo con el inversionista, de una manera unilateral, como digo yo, y no sabemos si esos cambios son iguales, mejores, Sí. mejoran la inversión. ¿Qué con este tema, Sí, Michael? la gran mayoría de contratos le da mucha flexibilidad al constructor para hacer cambios en los acabados. Y está bien, porque eso es lógico si algo no lo pueden conseguir porque ya cambió el material o el proveedor ya no existe. O porque el eh, arancel subió demasiado, entonces pues Algo para tenemos sí. que, plan B, Ok, ok. entonces normalmente ellos ponen ahí, pueden poner, bueno, nosotros podemos reemplazarlo con lo que nos dé la gana. Puede decir que vamos a ponerlo de algo similar, ok, o lo que yo pongo, lo que a mí me gusta, tiene que va a ser equal or better, o sea, es lo mismo o mejor. O sea, la calidad de ese acabado va a ser lo mismo o mejor, no similar o no sujeto al gusto del constructor. O sea, porque si te prometen piso de mármol, te pueden dar tapete. Entonces, eso es algo que hay que ponerle mucha atención, de que no hay mucha flexibilidad en hacer cambios a los acabados o también tamaños. Yo a veces pongo en el contrato que los tamaños de los cuartos no pueden variar por más de 6 pulgadas. No sé qué es 6 pulgadas en, um, en el sistema métrico, ¿cómo se llama? Que son, ¿cómo que serían 6 pulgadas? Decimales, decimales. Entonces, yo pongo que no puede variar más de esa cantidad, porque si va a variar, pues me están dando algo aquí, yo no contraté para comprarlo. El cuarto que me prometieron fue 15 pies por 12 pies y me están dando uno de 10 por 9. Eso es un cambio sustancial. Entonces debe de haber una cláusula o algo que diga que el acabado, el producto que me van a entregar, el acabado, va a ser substancialmente similar al que está en los planes. Obviamente no va a ser exacto, pero tiene que ser substancialmente igual a lo que aparece en los planes, para que no me entreguen algo que es totalmente diferente que lo que yo compré. Y si es sustancialmente diferente, debe de haber una salida del contrato, o una renegociación de precio. ¿Ok? De acuerdo. Y en cuanto a la terminación del proyecto, ese tema está un poco y queda un poco ambiguo, un poco abierto. ¿Qué significa terminar el proyecto? Porque puede que entreguen el edificio, pero resulta que hizo falta el parque o la piscina Bueno, no está entregada al 100% y los tiempos. sí, ese es el punto que hablamos de substantial completion, porque esa es una cláusula súper importante en el contrato, que quiere decir completar el edificio. Completo quiere decir que mi unidad está completa, pero el ascensor no, yo estoy en el 20 piso y yo tengo que caminar por las escaleras a mi unidad. No, completar quiere decir que para mí que el lobby está completo, que el ascensor está completo, que los acabados del edificio, o de la piscina tiene que estar completa. Entonces, el punto es que hay diferentes definiciones de esa cláusula substantial completion, completar sustancialmente. Entonces, hay que enfocarse mucho en cuál es la definición
de completar el edificio sustancialmente. Incluye la piscina, incluye la parte social del edificio, etcétera. Entonces es algo importante que hay que mirar y todo contrato tiene una definición diferente. Sí, en cuanto al tema de las marcas, cuando estamos comprando un edificio que se está apalancando con una marca o con un nombre que ya trae una trayectoria, pero resulta que llegaron a la mesa de cierre y hoy el edificio no se llama X, sino que se llama Y. ¿Y qué pasa con el Importantísimo, tiempo no, en las marcas? importantísimo, porque vea, si yo estoy comprando el edificio Aston Martin, ok, yo lo compré porque es Aston Martin, entonces debe de haber una contingencia que dice que si esa marca, es un license agreement, es un acuerdo de licenciar un nombre. Si ese acuerdo o ellos no pueden licenciar ese nombre por alguna razón, yo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque yo lo compré por marca, yo no lo compré por el edificio, lo compré porque es Aston Martin. Si ahora lo cambian al edificio Toyota, bueno, yo no quiero todo el edificio Toyota, yo no compré el edificio Toyota, yo compré el Aston Martin. Entonces es un punto importantísimo porque las marcas ahora son importantes en estos edificios. Hay el Aston Martin, hay otro, El ¿cuál es el otro? El Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, hay el Porsche Tower, el Dolce um, Gabbana. Dolce Gabbana, o sea, estas marcas ahora muy importantes. Y también el arquitecto es importantísimo. Yo lo compré, ¿por qué? Porque Arquitectrónica, que es un arquitecto muy famoso aquí, que ellos son los arquitectos. Bueno, dice, bueno, pero ese contrato lo cambiamos, ahora vamos a usar a un arquitecto aquí en Hialeah. Ok, bueno, eso no fue lo que yo negocié. Entonces, también es otro punto que debe decir que el comprador tiene salida si cambian ese arquitecto. ¿Por qué? Porque yo fui inducido a comprar en este proyecto por una promesa del developer, del constructor, de que iba a ser arquitectónica y no otro. Okay. Son puntos bien importantes que le dan valor al edificio y creo que es razonable que un comprador pida ese tipo de contingencia, de que si, o sea, Exacto. si no hay el mismo arquitecto no pueden cancelar. Y también cuántos años ellos tienen el uso de la marca. Eso es importante. Sí, sí, son cosas que hay que mirar porque es correcto. Hay veces que dice, bueno, tienen el uso de la marca por 5 años. Bueno, ¿qué pasa después de 5 años? Ya no tengo el edificio Aston Martin. Sí, es importantísimo entender eso es el acuerdo de licencia, que normalmente ese acuerdo de licencia debe estar anexado al contrato o adentro de los documentos del condominio de cómo es ese acuerdo entre Aston Martin o entre Porsche o entre Dolce Gabbana o cualquier otra Prada, cualquier marca que que hay un acuerdo de licencia para usar ese nombre. Hay que mirar ese acuerdo muy cuidadosamente. Exacto. Vamos a hablar entonces como un resumen de los negociables y no negociables en un contrato, Michael. Bueno, por lo general, como les expliqué al principio, todo es negociable, pero también es una función del proyecto, del mercado. O sea, un edificio como Aston Martin, por ejemplo, es un edificio que, bueno, hay muchas personas que quieren estar en el edificio por la marca y por el arquitecto, y puede que en ese edificio hay gente en fila para comprarlo. Ok, no sé, pero si hay en ese proyecto, si yo le digo al developer, al constructor, bueno, yo quiero cambiar esto y esto y lo otro, no, no lo cambiamos, porque hay otras 20 personas que quieren comprar, que lo van a comprar sin cambios. Entonces no te hacemos De ningún acuerdo. cambio. Ok, entonces en ese caso sería un ejercicio de mirar el contrato y entender los derechos, obligaciones, etcétera, para que el comprador esté enterado en lo que está firmando. Y hay otros proyectos que, bueno, no se están vendiendo tanto, o se están vendiendo, pero el constructor es más flexible. Mucho depende en eso. Pero de qué es negociable, qué no es negociable. Para mí todo es negociable, pero depende. Y sí hay cosas que el constructor no va a negociar, por lo general. O sea, no van a querer una contingencia de financiación que dure 3 años. No van a querer un depósito de 2%. O sea, hay cosas que no te van a cambiar. Hay otras cosas, sí, hay algunos que te cambian, o sea, son muy flexibles y hay otros que no te cambian nada. Te dicen, no,
no cambiamos nada. Y hay algunos que te dicen, bueno, hay cosas que sí cambiamos, pero la mayoría no. Por ejemplo, lo del inspector. Yo quiero mi inspector, pero ustedes tienen el contrato 3 días, yo necesito 7 días. Yo necesito 20 días para hacer el giro y no 5. Hay cosas así que yo creo que sí se pueden negociar y hay otras cosas que no. No te va a dar una contingencia para cancelar hasta el final, hasta el cierre. Va a ser cierto tiempo, pero muchos de los tiempos sí se pueden negociar. Si hay necesitamos flexibilidad en tiempos. Um, pero así una lista de qué es negociable, qué no es negociable, eso es un poco difícil porque mucho depende del mercado y el constructor. Exacto, Michael. Aquí la gran enseñanza es, hay que ir profundo, hay que ir profundo, hay que tomarse Sí. el tiempo, hay que dejarse asesorar. Y también algo importantísimo, yo me especializo únicamente en preconstrucción. Mm, ok. Así que el que te maneja el mercado interno no es el mismo especialista en preconstrucción. El que te diga que trabaja preconstrucción, rentas, el mercado interno, todo el tema comercial que tiene que ver con warehouse y demás, es un mentiroso. Sí, Perdón, te perdón estás, por decirlo, pero no hace nada bien, te ¿o estás no? adelantando un poco porque eso es la otra cosa en mi lista. Y lo otro en mi lista de cosas que uno debe de hacer cuando estás comprando construcción nueva es asesorarte no solamente con un abogado, pero haces un broker, un realtor que especializa en nueva construcción, porque hay muchos realtors, obviamente, y mucha gente que hacen compra y venta de casas, pero no todos se especializan en construcción nueva y no todos saben qué es lo que hay que ponerle cuidado cuando estás comprando construcción nueva. Eso viene con experiencia y no todos tienen la experiencia. Y estarían en buenas manos con Marta Lucía, que tiene, yo sé en conocerla, que tiene una experiencia muy, muy, muy extensa. Sí, Gracias, Michael. Entonces, cuando nos sentamos y estamos en nuestra reunión, así como con Michael, en nuestro Zoom, donde ya llegamos con los proyectos filtrados y seleccionados, créanme que ya hemos recorrido un camino. Y lo más lindo de esto también es que esto se lo da el tiempo, la experiencia. Y existen unos proyectos que es como cuando tú recibes la hoja de vida de alguien y tú dices, wow, un desarrollador de 30 años que ha construido en ciudades emblemáticas como Nueva York, con unos proyectos disruptivos bellísimos al sur de la Florida, con un músculo financiero importante. Es importante cuando de verdad, de corazón les decimos, el camino es este y no este, que se dejen asesorar, que se dejen asesorar porque el proceso y la experiencia en la inversión va a ser muy linda. Cuando lleguemos a la mesa de cierre se lo habrán disfrutado completamente. Michael, este tema de contratos es bien extenso y yo quisiera invitarte, y aquí me comprometo con la audiencia, a un próximo webinar y vamos a hablar de los contratos al detalle, desglosando el contrato como tal, pero vamos a hacerlo un poquito mirándolo hacia el mercado interno, teniendo en cuenta de aquellos inversionistas que ya llegaron a la mesa de cierre, que ya han puesto sus unidades bajo contrato y que a la luz de la verdad, pues también quieren poder llegar a vender su propiedad y empezar a trabajar en el mercado interno. sí, ok, listo. Eso, todos esos puntos, ese desglose del contrato que tú lo haces de una manera maravillosa, Michael. Sí, claro que sí. Entonces, próxima invitación será nuestro próximo webinar. Y Listo. si este webinar te ha gustado, si esta información hace sentido para ti o a alguna persona que tú conozcas, dale like y compártelo. Hacemos un esfuerzo importante para traer información de mucho valor. Gracias, Michael, por tu compañía Gracias. y la apertura de esta información tan importante. Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, que tengas un excelente día y para ustedes Gracias. un excelente día. Sus comentarios nos los pueden dejar aquí abajo y en la próxima reunión, en nuestro próximo webinar, de seguro los vamos a discutir. Muchas gracias.